Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrinas, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el video anterior, comenzamos con una nueva aventura estudiando el libro de Efesios 5, 1, 2, donde aprendimos que según la genética humana, está demostrado que solo se hereda el material genético físico y que es heredada o transmitida de generación a generación a través de sus progenitores. Aprendimos también que la genética humana no tiene nada que ver con lo espiritual. Y la Escritura comprueba cuando dice que fuimos hechos del polvo de la tierra, lo cual es la parte de nuestra naturaleza física, y nuestra parte espiritual está reflejada cuando dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Elohim, que al soplar en las fosas nasales del Adán, lo hizo un ser viviente terrenal y espiritual. Yo les recomiendo verlo, que pondré para ustedes en la información de la descripción. Y hablando de la naturaleza y esencia del hombre, permítame mencionar otros datos sobre el sustantivo Adán. En hebreo, es un título que significa hombre, ser humano o raza humana. Y a pesar que está escrito en singular, tiene una connotación plural, puesto que en ese título están incluidos los dos géneros que componen a la raza humana, que son el género masculino y el género femenino. Otros de los significados de este título son hipócrita, tipo común, bajo, hombre tacaño, hombre rubicundo o la especie humana o persona. Y estos significados muestran las características de nuestra naturaleza por haber sido formados del polvo de la tierra, que es lo más bajo que hay en ella. Por lo tanto, somos débiles, moldeables y frágiles. Como el polvo es moldeable y fuimos creados a la imagen de Elohim, tenemos la posibilidad de ser moldeables como el alfarero moldea al polvo. De esta manera Elohim se convierte en nuestro alfarero, que al formarnos pudo hacer de algo tan insignificante algo maravilloso y espectacular, digno de ser admirado y exhibido. Y de esta manera Él puede glorificarse y mostrar su poder. Este significado es apoyado por la misma escritura en Génesis 2:7 que leo. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. De veras que el Señor no deja de sorprenderme nunca. Le doy gracias por haberme dado ese sueño, donde el mensaje que muestra ese sueño es precisamente el engaño en que hemos vivido por tanto tiempo, por causa de no escudriñar por nosotros mismos la Escritura. Pero si nos mantenemos en comunión con su Espíritu, Él mismo nos revelará su verdad, que ya fue escrita en nuestros corazones cuando fuimos creados y formados, que por causa de un descuido en la comunión de nuestros primeros padres se perdió. Pero nosotros la podemos recuperar si solamente tenemos la comunión con Jesucristo y el Padre. Como vemos, algo muy importante que tenemos que saber es que la información genética, sea de animales, vegetales o seres humanos, se hereda de padres a hijos y cada especie tiene su propia genética y es transmitida de generación a generación. Por ende, todos los seres humanos nacidos a partir de Adán y Eva somos todos descendientes de ellos y todos heredamos su genética física. Por supuesto que aquí está incluido nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un ser humano. La doctrina del pecado enseña que por causa de la desobediencia del Adán, heredamos el pecado original y por eso todos los seres humanos nacemos pecadores. Y la genética del ser humano niega esta teoría o doctrina, ya que estas son condiciones espirituales y morales y no físicas. Por lo tanto, no se pueden heredar a través de la genética, ya que esas son condiciones o conductas de rebeldía que se imitan, se aprenden por medio del medio ambiente o por influencia, por ejemplo, y sobre todo por los instintos naturales del Adán. Y aún así, para que esas condiciones se conviertan en pecado,
tienen que manifestarse debido a la decisión individual de cada persona. Todos nacemos inocentes, santos y puros. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esta nunca se perdió ni se ha perdido. Fuimos creados en la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada o no a Dios. Al igual que el Adán, la tentación siempre va a estar presente en nuestras vidas, tal y como existió en el jardín del Edén. Claramente está escrito en Ezequiel 18, 20, 27 que leo: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La doctrina del pecado tiene excepciones. Esta doctrina dice que María, la madre de Jesús, es una de las excepciones, ya que nació sin el pecado original, porque aunque fue concebida por los medios biológicos normales o establecidos en el libro de Génesis, Dios actuó sobre su alma manteniéndola inmaculada, haciendo de ella otra de las excepciones de parte de Dios. Y ahora ella es llamada la Virgen Inmaculada. Y con esta aberración justifican el hecho de que según ellos Jesús es 100% hombre porque fue concebido por una mujer santa y sin pecado. Y como ella fue tocada por el Espíritu Santo de Dios, esto hace a Jesús 100% Dios. Otra de las excepciones se refiere a los niños, de los cuales dicen que si ellos mueren van directamente al cielo. Y sin embargo, establecieron el bautismo para los niños, para que sean perdonados de este pecado original. Estas dos posiciones se contradicen entre ellas. ¿Qué pasa entonces con un niño recién nacido que muere antes de ser bautizado? En realidad, no entiendo esta doctrina. ¿Y qué pasó entonces con el pecado en que nacieron? La verdad es que cuando Jesús dijo que dejaran a los niños ir hacia Él, lo dijo porque los niños son como el Adán cuando fue creado. Es puro, santo y sin pecados. Mateo 19:14 dice: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Además dijo que nosotros debemos actuar como esos niños, queriéndonos decir que vivamos con esa inocencia y esa pureza de corazón, en los que aún el pecado no se ha manifestado. Mateo 18:3 dice: Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando se activa la tentación es cuando nace el pecado. Y con estas declaraciones Jesús mismo niega la doctrina del pecado original. Ahora que hemos establecido que la genética humana no miente, veamos entonces qué más nos dice la Escritura acerca del pecado cometido por nuestros padres originales, y si lo heredamos de ellos o no. Comenzamos con el episodio donde el Adán fue puesto en el huerto y lo analizaremos profundamente. Comencemos leyendo Génesis 2:8, que dice: Dios el Señor plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había modelado. Quiero dar una notificación antes de seguir para evitar confusiones de palabras. Cada vez que yo quiera referirme a la raza humana, usaré el título dado por Dios a ellos, el Adán. Este texto comienza diciendo que después que Dios, el Señor, creó al Adán, lo sacó de la tierra de Edén, donde lo formó y lo llevó al este de estas tierras, donde él mismo había preparado un lugar que llamó el Jardín del Edén, poniendo en él todo lo que necesitaría el Adán para su supervivencia. Como referencia bíblica acerca del territorio llamado Edén, que fue el lugar donde el Adán fue formado, lo puede ver en Ezequiel 28:13, Ezequiel 31:18 e Isaías 51:3, entre otros. Continuemos. Edén quiere decir lugar de deleite, de delicias, de lujo y delicado. Jardín en hebreo es Gan, que por su raíz etimológica Ganán nos indica que este jardín necesitaba ser protegido, defendido y guardado. Metafóricamente, lo que tenían que cuidar era su salvación o estadía permanente en ese lugar donde estaban a salvo de todo y de todos, menos de ellos mismos.
Pero por ahora, ese era un lugar temporario que dependía del Adán si permanecer ahí o no para siempre. Sigamos con el verso 9. Dios el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y de frutos apetitosos. Todo lo que Elohim creó tiene un propósito específico por lo que fue creado. De la misma manera que los seres humanos tenemos un ADN, los árboles también lo tienen. Así que aquí estamos hablando de diferentes especies de árboles, pero todos tienen un propósito. Árbol en hebreo es etz, que además de árbol también significa madera, con los que se pueden hacer las cercas para encerrar o enclaustrar algo. Y viene de la raíz atzá, que significa cerrar fuertemente, consejo para sujetar, cierra para sujetar y cerrar los ojos. Y con estos significados se incluye el propósito de toda clase de árboles. Me parece importante decir que el verbo atzá solo es usado 2 veces en el Antiguo Testamento y nos dan un sentido muy claro acerca de lo que la Escritura habla acerca de las características de los árboles. Estos textos están en Proverbios 16:30, donde este verbo es utilizado como una acción de enceguecer para que no veamos. Proverbios 16:30 dice: Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Y Isaías 14:26 se aplica como la final decisión tomada después de haber analizado diferentes consejos o puntos de vista. Por eso dice así: Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Hablemos entonces de los árboles que Yahweh plantó en el huerto del Edén. Y con estos significados podemos ver por qué la importancia de saber el propósito que tienen los árboles y la terminología usada en el hebreo original con sus respectivos significados. También es importante para poder comprender estos textos verlos en una forma figurativa, representativa o metafórica, ya que estamos en un lugar donde el destino de la dama espiritual se definiría. Y les explico por qué. Génesis 2:9 nos está diciendo que entre todas las diferentes clases de árboles plantados en el jardín, unos eran árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Pero, aunque estos árboles espiritualmente hablando representan los instintos, los deseos, las emociones y sentimientos del Adán, controlados bajo la influencia del Espíritu de Dios que se movía en ese lugar. Como vemos, mientras que toda esta área emocional esté bajo control o la influencia del Espíritu de Dios, ellos no tendrán una manifestación negativa. Así que lo que podemos entender que el Adán estaba rodeado de muchas cosas buenas que lo inspiraban, lo motivaban, lo distraían, lo entretenían y estaba lleno de gozo, puesto que encima de toda esa belleza ellos podían disfrutar de la presencia de Yahweh. Y continúa diciendo que Yahweh había hecho crecer en medio de ellos 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ve que dicen que Él hizo crecer, los cuales utilizaría para el propósito de darle al Adán la oportunidad de usar la capacidad que se le había dado, la elección o libertad de escoger con su propia espontaneidad y su propia voluntad. Esos árboles eran el vehículo de la prueba con que Yahweh había determinado darle para que se probara a sí mismo y así supiera a dónde se inclinaba la balanza de su voluntad, la cual está en su cabeza, lugar donde se toman las decisiones. Vimos en el video anterior que la posición del centro es que los árboles habían sido plantados en el centro, tipificando que ahí en el centro están nuestras almas o pensamientos. Y Elohim ya había tomado su decisión. Era darles la oportunidad a ellos para que también eligieran si estar con Él para toda la eternidad o no. De esa misma manera, el Señor puede poner en medio de nuestras vidas personas, situaciones o cosas para un preciso propósito. Nada ni nadie pasa por nuestras vidas por casualidad. Siempre estamos siendo probados para ver si estamos cuidando con celos nuestra salvación. Continuamos analizando Génesis 2:15, que dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Describo todas estas funciones con detalles
porque fue en el huerto del Edén donde Dios, el Señor, le dijo que tenían que cultivar y cuidar. Para el verbo guardar en hebreo es shamar, que significa prestar atención a, para proteger. Esto me indica que debía estar muy atento y muy apercibidos a todo lo que ahí sucediera, para poder guardarlos eficazmente. Y para cuidarlo de esta manera tendría que trabajar mucho para lograrlo. Yo me pregunto, ¿por qué les dijo que tenían que cuidar y cultivar el jardín? Porque el jardín tipifica nuestra salvación, donde estamos salvos, donde nada ni nadie nos separará ni del amor ni de la presencia del Altísimo, donde hay libertad, gozo y plenitud, lugar creado para la habitación permanente del Adán. Pero por ahora, ese era un hogar temporario, que dependía del ser humano permanecer ahí o no. Elohim, en su sabiduría conociendo el instinto humano, tenía que llevarlos ahí para que disfrutaran y experimentaran la presencia permanente de Él, se probaran y se dieran cuenta de todo lo bueno que Él les ofrecía. Por eso fueron puestos a prueba. Pero me surge otra pregunta. ¿De qué o de quién los tendrían que cuidar y proteger? ¿Acaso algo malo podía suceder en ese lugar que era un lugar resguardado por la misma presencia de Yahweh? La respuesta está en Génesis 2, 16, 17 que leo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estuve meditando muchísimo acerca del por qué, cuando menciona al árbol prohibido, no dice que le prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Solo dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Esto qué me indica? ¿Que no tienen frutos? No, no es eso. Eso lo que indica es que esos árboles sí tenían frutos por dos razones. Primero, que esos árboles tenían frutos por dos razones. Porque se podían comer y estaban entre la lista de todo lo que les fue permitido comer en Génesis 3:2, donde la mujer especifica que Yahweh les había dicho que sí podían comer del fruto de todos los árboles que tenían frutos. Y en Génesis 3:6 dice que ella comió el fruto de ese árbol. Cabe notar que además que esos árboles eran hermosos y codiciables, ella solo supo que al comerlo podía alcanzar el mismo conocimiento de Elohim. Y el árbol que le llamó la atención fue precisamente aquel que tenía el fruto, por medio del cual alcanzaría el conocimiento y el entendimiento del mismo Yahweh. Y de acuerdo al significado de la palabra árbol en hebreo, era que ella no sabía que al ingerir el fruto que ese árbol producía, sería como ingerir veneno, que causa un encierro o un encarcelamiento espiritual de su voluntad, una unión o atadura espiritual, y que además sería el causante de cerrarle sus ojos a la verdad de Yahweh. Era como ponerle un velo que tape sus ojos para que no la vea. Y lo peor era que al consumir de ese fruto, ya no podría separarse de esa atadura tan fácilmente, solo con la ayuda de Yahweh y si el Adán se lo permite. Su codicia no fue realmente ser como Dios, porque ya ellos iban a ser dioses en la tierra, porque para eso fueron formados. Precisamente esa sería su función en la tierra, porque ellos serían su representante. Pero como vemos, no nos dice cuál era el fruto físicamente, porque ahora podemos ver que ese fruto era espiritual y no necesariamente físico. Después de todo, en esta parte de la historia, nos encontramos en un lugar espiritual. Siempre fue acerca de las consecuencias de las decisiones que acarrearían de acuerdo a la actitud y responsabilidad que tomaran de ellas. Recuerdan que al ser humano se le dio la función de dominar y sojuzgar en la tierra a todo ser viviente, pero con la excepción de los hombres. Bueno, esto es una indicación de la libertad que poseemos y que nada ni nadie debe tocar, solo nosotros mismos. Génesis 4:7 nos dice que el pecado está a las puertas. ¿A qué puertas? A nuestras puertas espirituales. Que de acuerdo a lo que decidamos, esa será la puerta que se cerrará o abrirá para dejar entrar o salir nuestros deseos. Leamos Génesis 4:7.
si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Cuando Dios, el Señor, le da una orden específica donde les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue ahí mismo que despertó el instinto terrenal o animal en el Adán. Como niños, que todo lo preguntan. Cuando le decimos no a algo, yo misma, mi instinto siempre me hace hacer preguntas para aprender, para entender, y seguramente que ella también se hizo muchas preguntas, como ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué no morimos cuando comimos de los otros frutos? La curiosidad de saber, y seguramente ella merodeaba el árbol prohibido, porque ese árbol no estaba encerrado ni una cerca puesta a su alrededor que impidiera llegar a él. Y como estamos delante de un lugar completamente espiritual, muchas cosas que aquí se narran están en forma metafórica o en lenguaje figurativo. Dice el texto, además, que la serpiente se presentó delante de Eva, donde Eva es la parte que tipifica al género femenino del Adán. Y la serpiente tipifica la parte terrenal o animal del Adán, que en hebreo es Nakash, palabra que describe que las serpientes usan un encantamiento, aprenden por experiencia propia y observan constante y diligentemente. Y era de ese instinto natural animal y terrenal del Adán que se tenían que guardar. Por eso el texto continúa diciendo que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Esa parte de ellos fue la que despertó. Aunque Elohim lo había hecho a su imagen y semejanza y los había hecho seres terrenales, había escrito en el centro de sus corazones o su alma las leyes de él y les había dado inteligencia, capacidad para razonar, para pensar. El Adán tenía que trabajar en cómo usar la capacidad para tomar decisiones, puesto que además tenían la función de representarlo en la tierra, y este era un trabajo que necesitaba de mucha responsabilidad. Por lo tanto, aún la obra del hombre no estaba terminada, porque era el mismo Adán que la terminaría con su decisión final. Toda esta historia trae a mi mente el texto de Filipenses 2:9, que dice que nos ocupemos, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Si comían del árbol de la vida, permanecerían en la presencia de Elohim para siempre, y la muerte no podría tocarlos. Pero si desobedecían la orden comiendo del fruto del árbol prohibido, entonces la muerte física vendría y ya no podrían estar más en la presencia de Yahweh. El árbol del conocimiento del bien y el mal me indica que era el árbol el que representa el consejo que ellos tomarían, que marcaría y establecería el tipo de vida que ellos vivirían de ahí en adelante. Y fue por eso que el Padre cerró el jardín, para que no comieran del árbol de la vida, ya que si lo hacían, vivirían en pecado para siempre. Y de esta manera tendrían otra oportunidad para restaurar lo perdido. Aquí está su gran amor demostrado otra vez. De eso era de lo que ellos tenían que estar apercibidos. No se podían descuidar de sus instintos naturales, de satisfacer sus deseos terrenales o carnales sin pensarlo primero. Como dije, ellos ya conocían el bien, lo habían practicado, lo habían vivido todo el tiempo. Fueron expuestos a todo lo bueno que Dios les podía ofrecer, pero ahora necesitaban experimentar por ellos mismos qué era lo que es el mal. Y ese árbol que Yahweh les acababa de prohibir comer era precisamente el que les podía mostrar qué era lo malo. Así que tenía que decidir si comerlo o no. Y decidió firmemente comerlo, para ver qué pasaría. ¿A qué se refería Yahweh cuando dijo que si lo comían irremisiblemente morirían? Y lo comió. E inmediatamente le dio a Adán, a la parte que tipifica el género masculino, para que él también alcanzara el mismo conocimiento que ella había alcanzado. Y al él ingerirlo, inmediatamente fueron abiertos sus ojos espirituales a otra dimensión. Sus sentidos se agudizaron. Inmediatamente se manifestaron todos los sentimientos, emociones e instintos animales que tiene el Adán.
Este suceso lo podemos entender por la palabra que es utilizada para la frase estaban desnudos, que es Herón, cuya raíz es Aram, que significa astucia y a la vez es prudencia. Y de veras que muchas veces creemos que estamos siendo prudentes y lo que estamos haciendo muchas veces es usar nuestra astucia como arma de manipulación para creer que nuestros pensamientos, nuestros caminos son los correctos. Los conceptos han sido confundidos. Ha entrado la confusión entre lo que es bueno y malo en el Adán. Y fue así como comenzó él. No fui yo, fue la serpiente. No, fue la mujer. Isaías 55, 8, 9 dice claramente que nuestros caminos, modo de actuar, pensamientos o intenciones no son como los de él, porque los nuestros son concebidos de una mente terrenal, carnal y animal. Leamos. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora el jardín del Edén está fuera de nuestro alcance, por causa de las decisiones tomadas por nuestros padres originales. Ahora, de no ser que el mismo Yahweh nos lleve ahí, no podremos entrar nunca más. Ya Él envió el que nos llevaría de nuevo a ese lugar. Si decidimos aceptarlo, es que estamos comiendo del árbol de la vida. Y si le seguimos. Ese es Jesucristo. Es por eso que el rey David en el Salmos 1 nos aconseja que no tenemos que experimentar lo malo. Leamos. Salmos 1 del 1 al 6. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas, consigue todo cuanto emprende. No ocurre así a los malvados, paja que el viento arrastra. No vencerán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Probado nuevamente que la imitación, la compañía de los que ya han pecado es lo que nos hace abrir nuestros sentidos malvados. Y este es el origen del pecado. Todo esto me era necesario desarrollarlo para que tengamos un conocimiento bíblico del origen del pecado, el cual nació de una mala decisión, y por esa mala decisión vinieron consecuencias a la creación completa, porque ahora el Adán no tenía la autoridad para reinar en la tierra, la había delegado con su desobediencia. Ahora reinaría el mal y su príncipe, que es el diablo, porque al acceder a sus instintos, dijo el Señor, irremisiblemente morirán. Entonces, después de haber escuchado todo lo que les he explicado, ¿creen ustedes que ese pecado se puede heredar? Yo digo definitivamente no. Nos han vendido la gran mentira de los siglos. Cuando Yahweh confrontó a los que participaron en el acto de desautorizarlo, nos da la lección del año, la que nos da la seguridad que Él no culpa a nadie por las acciones de nadie. Cada uno individualmente somos responsables de nuestras decisiones. Además, nos muestra que en su amor, Él siempre nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestras malas decisiones, que en el hebreo es teshuvah, y rectificar nuestro comportamiento, lo que en hebreo es conocido como tikkun. Y la narración nos muestra que ellos no se arrepintieron, no pidieron perdón, más bien se escondieron y por eso les declara las consecuencias de sus decisiones individualmente. Y para poder comprender esta parte, que es un poco muy complicada, debo explicar por qué Yahweh llamó a cuentas primero a la parte intelectual del Adán, al varón. Si recordamos, cuando Yahweh trajo al Adán todos los animales para que les diera nombres, el Adán no pudo encontrar entre esos animales a uno que tuviera su misma esencia o naturaleza, porque no se había apercibido que él era suficiente, que no se había dado cuenta que no necesitaba ayuda externa, porque en el principio ellos fueron formados uno, a imagen y semejanza del Eterno, como una sola carne, aunque fueran dos géneros diferentes. Para entender esto, debemos recordar
que en hebreo espíritu es un sustantivo femenino, lo que muestra que el Espíritu de Dios es la parte femenina. Y ahí mismo hay una unidad, pero espiritual. Y Elohim quiso crear al Adán a esa imagen, a esa semejanza, pero siendo seres humanos. De ahí es donde nace esta unidad divina, la Ejad. Era la misma unidad que hubo entre Cristo y Yahweh, que, aunque eran dos entes o seres diferentes, eran uno. Estaban en esa perfecta unidad de complicidad, de trabajar en la completa unidad que da la buena comunicación. Y por eso Jesús, en su última plegaria al Padre, en Juan 17:11, le pide que nos haga uno, tal y como ellos lo eran. Y como el Adán se entristeció por no haber hallado a su compañera entre los animales, fue por esta razón por la que Yahweh decidió separarlos y construir de uno de sus costados a esa compañera de milicia, a esa parte que le ayudaría a cumplir la misión o propósito que les fue dado. Y esto fue vivido por nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, que murió, es decir, fue puesto en un profundo sueño al igual que el Adán primero. Por 3 días fue herido en uno de sus costados y cuando resucitó, Yahweh le entregó a su iglesia, su esposa, que acababa de salvar. De esta manera, también Yahweh sacó a la iglesia amada de su costado y se la entregó al resucitar, tal como sucedió en Génesis. Este relato en Génesis 2:23 es sumamente emocionante leerlo y entenderlo, porque la palabra en hebreo que se usa para la sacó es soth, que quiere decir presente en ella. Igualmente, el otro, lo mismo, ella. De manera que ahora el Adán ya no está más triste, porque Dios le acababa de construir a una igual, a una de la misma naturaleza y esencia. Y es por eso que cuando el Adán supo que salió de él, de una misma naturaleza, cuando la vio en carne y hueso, clamó: Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. El Adán mismo la llamó hembra, que en hebreo es Isha, porque del varón había salido, que en hebreo es Ish, donde el femenino sale del masculino, Ish, que es Isha. Así, declara que, aunque están separados físicamente, siguen estando en unidad a pesar de. Declaran que por causa de ese cambio, ahora el varón dejará a sus padres, se unirá a ella y se convertirá en una sola carne. ¿Ven? Que dice, el varón dejará la casa de sus padres. No dice ellos, ni dice la mujer. La mujer, aunque está donde esté su marido, siempre va a estar unida, pendiente a sus padres de alguna manera, más que el varón. Está escrito. Y los hombres siempre quejándose de sus suegros. Y en Génesis 5 comienza la historia de la descendencia de ellos como pareja. Y es ahí donde la Escritura declara que el nombre del primer varón sería llamado igual que la raza original, Adán, estableciendo así que la mujer sale del hombre. Ahora podemos entender por qué el Eterno llama a cuentas primero al varón. Es porque fue él quien declaró lo que ella iba a hacer para él desde el momento de la separación, de la entrega a él. Es el varón al que Dios puso y le dio toda la responsabilidad. Leamos Génesis 3:17 para confirmar este pensamiento. Al hombre le dijo: Ahora por tu culpa, la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa, y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Es por eso que Pablo dice que la mujer salió del varón. De manera que el pecado no es heredado, porque para pecar es necesario tomar una decisión individual, aunque la voluntad está siempre inclinándose a nuestra naturaleza terrenal y animal. Eso es lo que tenemos que estar vigilantes y atentos y apercibidos. De la misma manera que Yahweh llamó a cuenta a todos los involucrados
en el acto de tomar cada uno de ellos sus propias decisiones para desobedecer a Yahweh, asimismo el Señor nos llamará a todos a cuentas cuando nos llame a su presencia. Por lo tanto, la doctrina que dice que nacemos siendo pecadores es cancelada con la misma narración de la creación del Adán y su caída. Y con esto terminamos por hoy. En el próximo video explicaremos los textos bíblicos que normalmente usan esos engañadores para probar su falsa doctrina. Por favor, comenten, denle un me gusta si les gusta la meditación. No les cuesta nada y me ayudan muchísimo. Y no olviden que nadie le lea las escrituras. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.